que consiente todo este tipo de acciones y el irrespeto además a la norma, el irrespeto a la norma, el desconocimiento a la ley, y entonces encontramos órganos institucionales, poderes además, que consienten todo esto frente a esta situación. Pues yo creo, no me queda la menor duda de que van a tratar las mismas instituciones del Estado de lograr darle legalidad a una prórroga en caso de que el presidente pues no pueda presentarse. Ahora, hay otra cosa que es importante también analizar, la intención del voto. Encontramos en la población pues un elector obligado, que bien sea por ser funcionario público, pues bajo amenaza de perder su trabajo, y todos bien sabemos que los niveles de trabajo acá en nuestro país no son los más óptimos, cuesta mucho conseguir un empleo, entonces por miedo, por temor, se le obliga a colocarse una boina, a colocarse una franela roja de un partido, asistir a marchas incluso. Conozco muchos funcionarios públicos en el ejercicio, pues, que han manifestado, mira, Roberto, sencillamente nos obligan a esto y si no lo hacemos, pues perdemos nuestro trabajo. Ese es un elector que está obligado a ejercer incluso el voto, se les amenaza además desde el partido, mira, el voto, sabemos por quién vas a votar, si no votas por aquí, sencillamente el otro día estás despedido. Y encontramos también un elector que tiene necesidades, que es la otra parte de la población venezolana. Un elector que en un momento determinado tiene necesidad de una vivienda, ¿okay? Entonces se le alimenta la esperanza de que si votas por aquí vas a obtener una vivienda, el gobierno te va a dar una vivienda. Entonces, finalmente apoyan a una opción en las elecciones y terminan siendo engañados. Ese es el panorama que más o menos tenemos Hay una situación particular, doctor, y es que el domingo no solamente el sector oficialista se abstuvo. En el caso del Estado de Aragua, casi 211.000 votos que obtuvo el oficialismo en las elecciones presidenciales, esta vez no acudieron a votar o fueron personas que no fueron a las urnas. Igual ocurrió con la oposición. Sin embargo, escuchamos por lo menos en el sector opositor que se hace una denuncia y la carga del resultado de las elecciones pareciera estar sobre la ciudadanía por no haber acudido a votar. Pero ¿qué está haciendo el partido? ¿Qué están haciendo los dos bandos por lograr que las personas confíen nuevamente en el sector quizás electoral o en la parte política para que acudan? Porque yo conozco personalmente muchas personas que no votaron. Claro, Y no o sea, votaron ya por estas desánimo. aristas, como dice Leo, ya estas aristas este domingo no fueron evidentes. O sea, ya nadie se le obligó, sencillamente no fueron a votar, tanto de un bando como del otro. No fueron a votar. ¿Qué sucedió el domingo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de las filas de cada partido? Yo lo que pienso es que hay un sentimiento de decepción, en primer lugar la decepción en el pueblo venezolano, y en segundo lugar pues la desconfianza que el pueblo de Venezuela, ¿verdad?, se ha venido incrementando en cuanto a las instituciones electorales. Hay otra vez entonces una falta de credibilidad de un modo u otro en el CNE. Sí, no me queda la menor duda. Cuando nosotros vemos un vicepresidente como Nicolás Maduro bajo la investidura de vicepresidente, hay que verle la cara de lo que esto significa, ¿no? El propio día de las elecciones, haciendo un llamado, declaraciones inclinadas, parcializadas hacia un partido de gobierno. Esto sencillamente tenemos nosotros que darle una lectura y no es otra que están abusando del poder. Hay un abuso de poder absoluto para tratar de imponer una opción, de imponer un modelo de Estado, un modelo de gobierno sobre la voluntad de un pueblo, sobre la voluntad de un pueblo que ya en otras elecciones referendarias, de enmiendas, pues ha sido rechazado con el mismo voto. Se les ha dicho, mira, nosotros no queremos esto. Entonces, es una característica fundamental, esencial de un gobierno totalitario, de un gobierno que se administra bajo la dictadura. La falta de credibilidad del CNE pudiera explicar en parte el motivo de la no asistencia del voto opositor que acudió en total al 7 de octubre, pero de parte del oficialismo, ¿qué los llevó a no votar? ¿Confianza quizás o no digamos, un modo u otro, respeto o necesidad de acudir a votar por un elector o por un gobernante regional cuando lo más importante era tener a Chávez allí? Bueno, tradicionalmente hemos tenido niveles de abstención en las elecciones regionales, en las elecciones municipales. Dentro del oficialismo, quiero decir. Sí,
Bueno, dentro del oficialismo pienso que hay un gran descontento y eso se puede olfatear, ¿no? Hay un gran descontento entre sus dirigentes. Creo que se ha venido, digamos, alimentando la discordia entre algunos dirigentes con todo esto, lo de la enfermedad del presidente Chávez y el hecho de que el presidente Chávez, antes de partir, haya en sus declaraciones, pues, designado como próximo candidato, un eventual candidato a la presidencia en caso de su ausencia a Nicolás Maduro. Esto ha generado, pues, digamos, encontronazos entre los dirigentes del PSUV y que también tienen algún tipo de aspiraciones. Entonces, cuando se encuentran a su máximo líder, que dice, es por aquí, ya les está imponiendo a ellos también a su vez. No solamente no basta con las imposiciones que se nos han venido practicando a nosotros los venezolanos, sino que dentro de las filas del propio PSUV nosotros vemos cómo también a sus propios dirigentes se les impone un candidato, y y si yo falto por aquí tienen que irse. Entonces yo pienso que ya el chavismo ha comenzado también como que a despertar, a decir, mira, yo no tengo por qué soportar esto. Entonces yo creo que ahora sí les va a parecer bueno el sistema democrático internamente a la hora de decidir cuál pudiera ser el candidato que va a sustituir al presidente. Y lo que Chávez. pasó este domingo no podríamos decir que es una traición para el ex candidato Richard Mardo, tanto recorrido que hizo por Aragua, tantas cosas que le dio a las diferentes comunidades del estado de Aragua, y sabemos las entregas de tanques, las ayudas sociales, las viviendas, una cantidad de cosas, y sin embargo el pueblo no salió a apoyarlo. ¿No sería una traición esto para el diputado actual Richard Mardo? Yo no diría que traición, porque cada quien es libre del ejercicio del voto o no ejercicio del voto. En el caso de nuestro país, de nuestra legislación, en otros países, por ejemplo, es obligatorio ir a votar. Es más, se sanciona con multas administrativas a quien no va a ejercer su derecho al voto. No importa por quién usted vote, o a lo mejor vota nulo, pero tiene que ejercer el derecho al voto. En nuestro país es diferente. En nuestro país, pues, tienes la opción de ir a votar o de no ir a votar. Y si vas a votar, bueno, tienes la libertad también de decidir por quién. Anteriormente tenías esa libertad. Hoy en día, pues yo creo que no tienes la libertad, porque en el caso de los seguidores del gobierno, del chavismo, como dije anteriormente, hay una intención manipulada, hay una intención, digamos, forzada, que obliga a ese elector, a ese seguidor, a votar por el partido de gobierno, a votar por el PSUV en este caso, pues. Ahora, vemos yo lo veo con gran preocupación cómo el CNE pues ha venido consintiendo una serie. Fíjense el caso de Nicolás Maduro, por ejemplo. Lo que ocurrió el domingo con bueno, su rueda de prensa. Bueno, no hemos visto que hasta ahorita se le haya aperturado un procedimiento administrativo de sanción o mira, vamos a establecer responsabilidades civiles, administrativas o penales, si fuese el caso. No hemos visto a estas alturas que el CNE se haya pronunciado en cuanto a eso. Porque tenemos unos poderes, sencillamente, poderes del Estado, arrodillados al Poder Ejecutivo. Aquí en Venezuela no se respeta el principio de la separación de los poderes, que establece la autonomía a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que está ocurriendo en este caso con el CNE. Ahora, también tenemos una población desgastada, cansada, porque un proceso electoral no significa que el gobierno pues va a mantener y va a costear todo lo que implica ese desgaste de los dirigentes políticos de parte y parte, ¿no? Esto hay que analizarlo de parte y parte, de parte del oficialismo y de parte de la oposición. En el caso del oficialismo, por ejemplo, hay muchos dirigentes políticos que van a las marchas, se les da una tarde libre, pero usted está cobrando. Ese dirigente está cobrando su sueldo, pero resulta que no está ejerciendo sus funciones, sino que está en una marcha política o está aplaudiendo a un meeting, a un líder. En el caso de la oposición, no puede faltar a su trabajo, porque si falta a su trabajo le descuentan el día. Y si falta 3 veces en un mes seguido, pues puede ser objeto de un despido también justificado. Entonces, entre elección y elección hemos visto que los plazos han sido muy breves. Hemos tenido más elecciones en los últimos años en este país que monedas en una alcancía. Eso también pues produce un desgaste en la población. Y más aún cuando un pueblo tiene una intención, se manifiesta una intención en unas encuestas
que son unos estudios científicos practicados por unos profesionales, estudiados, capacitados para realizar esas encuestas, obtenemos unos resultados y cuando vamos a la práctica en unas elecciones, entonces los resultados son otros. Encontramos que los resultados son otros. Entonces, es el único país en el mundo donde unas encuestas no coinciden con una elección. ¿Está la oposición preparada para una eventual nueva elección presidencial? Por supuesto que sí, absolutamente. Estamos preparados para enfrentar un nuevo proceso electoral y, por supuesto, con ánimo siempre de lograr el cambio, de conseguir un cambio para nuestro país y que se respeten las normas. Aquí en Venezuela se tienen que respetar las normas, las leyes. No podemos permitir que se nos continúen imponiendo las cosas y que se le dé una legalidad tras las sombras de la justicia y, por supuesto, utilizando herramientas jurídicas para darle legalidad a lo que es absolutamente inconstitucional. ¿Qué consecuencias podría traer la ausencia del presidente Chávez para las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, yo lo que pienso es, como dirigente político, y lo digo con toda responsabilidad, yo creo que el PSUV no tiene, en este caso, una persona que pueda sustituir al presidente Chávez. Y lo digo desde el punto de vista de liderazgo, ¿ok? Ojo, liderazgo, no existe veo un en la chavismo fila. sin Chávez. Pudiera existir el chavismo, pero un líder como tal que arrastre masas, como lo ha hecho el presidente Chávez, en el chavismo no lo veo, no logro verlo. En cambio, en la oposición pues tenemos un líder, hay un rostro, la oposición venezolana tiene un rostro y tenemos un líder fresco, con ideas nuevas. Un líder que ganó a pesar del desánimo. Sí, un líder que ganó, que demostró su liderazgo, lo ratificó en las elecciones pasadas del 16 de... Doctor, aparte del diciembre, tema electoral, había también un caso del Ministerio Público que usted quería denunciar. Sí, es correcto. Bueno, y hablando precisamente del incumplimiento de la norma legal, queremos nosotros pues denunciar también como dirigente del Colegio de Abogados del Estado de Aragua una situación que viene ocurriendo en los ministerios de trabajo acá en el Estado de Aragua. Y es sencillamente que tenemos varios casos donde nosotros vamos a practicar la ejecución del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos de los trabajadores y nos encontramos con que sencillamente, pues, en el caso de la Inspectoría del Ministerio del Trabajo de La Victoria, queremos nosotros denunciar que por orden de la inspectora está prohibido la ejecución forzosa de los reenganches de los trabajadores. Entonces, frente a esta situación encontramos una violación nuevamente a la norma, porque la ley establece claramente, la Ley Orgánica del Trabajo, que cuando hay una decisión, una providencia administrativa de reenganchar a ese trabajador, se tiene que, y el patrono desconoce, se tiene que practicar la ejecución forzosa, que consiste en que el funcionario del Ministerio del Trabajo debe asistir al establecimiento comercial o a la empresa, en este caso, y acompañado de la autoridad del Estado, de unos funcionarios policiales, pues debe detener al patrono que desacate la orden de reenganche de este trabajador y de pago de salarios caídos. Y no se está cumpliendo, eso está prohibido. Y además, tengo entendido extraoficialmente que el comandante de la policía del Estado de Aragua prohibió que sus muchachos, que sus funcionarios, pues,